Hola, es una alegría para mí poder continuar con ustedes estudiando las Escrituras y, como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos estudiado respecto de la violencia en la Biblia. Y hoy me gustaría enfocarme un poquito en la persona de Cristo, ¿no? Que viene al título de la presentación de hoy, manso y humilde. Y recordamos en primer lugar lo que habíamos leído respecto de la violencia en las Escrituras. En Ezequiel 28:15, allí nos dice, hablando de Lucifer, del ángel caído, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de violencia y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubierto, o querubín protector, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y lo que nosotros habíamos notado aquí es de que a causa de la multitud de sus contrataciones, a causa de ese tráfico ilícito en el cual Lucifer buscaba ocupar el trono de Dios, es que Lucifer se llenó a sí mismo de violencia y de pecado. Y es interesante porque dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él, ¿qué cosa? Maldad. Y es como que a continuación explica en qué consiste la maldad, en que se llenó de qué? De violencia. En contraposición, nosotros encontramos que de Cristo, se dice en Isaías capítulo 53, versículo 9, se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Y así nosotros vemos que la violencia surge de un corazón que aspira, que busca ocupar el lugar de Dios, de Lucifer. Por el contrario, en Cristo nosotros vemos que nunca se halló violencia en él. Y al respecto me gustaría que consideremos lo que nos dice el libro de Santiago, que vamos a ver que tiene que ver con este tema, ¿no? En Santiago capítulo 3 versículo 11 nos dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y noten ustedes la apelación que nos hace Santiago. Él nos plantea y nos dice: no es posible que de una misma fuente salgan dos cosas que son opuestas, que son diferentes. De una fuente que sale agua dulce no puede salir agua amarga. Una vid no puede dar higos. Y acá él se pregunta, ¿no? ¿Hay alguno de entre ustedes, hay alguno de vosotros que es entendido, que es sabio, que puede llegar a comprender esto? Y aquí es como que nosotros podemos ver en qué consiste la revelación de la sabiduría de Dios, ¿no? Y es interesante porque si nosotros leemos respecto de estas fuentes de agua, o de esta fuente de agua, nosotros leemos en Jeremías capítulo 2 versículo 13, que nos dice de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y nosotros encontramos que las escrituras nos dicen que Dios, hablando de sí mismo, dice que Él es fuentes de agua viva. Esto en conexión con la referencia de Santiago, ¿no? Y en Isaías capítulo 8:6 nos dice las características, las cualidades de este agua, ¿no? Dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Así que nosotros vemos que el agua que proviene de Dios, esa fuente de agua viva, son aguas mansas, es decir, no son aguas turbias, no son aguas agitadas, sino que corren mansamente. Y aquí nosotros volvemos a Santiago capítulo 3, versículo 11, y leamos el contexto y vamos a ver que esto tiene que ver con la mansedumbre y con la violencia.
Leámoslo de vuelta y después lo comentaremos. A partir del versículo 11 nos dice de la siguiente manera: ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y noten ustedes qué interesante lo que nos describe este versículo. Empieza dando una alegoría, dando una ilustración, Santiago, diciendo que una fuente no puede producir dos cosas opuestas en sí mismas. Una fuente no puede producir al mismo tiempo agua dulce y agua amarga. Una vid no puede dar higos. La higuera no puede producir aceitunas. Y luego él, Santiago, ¿a qué es lo que salta? Salta a los dos contrapuestos, salta a las contiendas y salta a la mansedumbre. Y es interesante porque dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que entiende esto, ¿no? Que entiende que de una misma fuente no pueden producir dos cosas opuestas o contradictorias. Y ahora dice: muestre aquel que es sabio, aquel que entiende esto, muestre por la buena conducta que sus obras con sabia mansedumbre. Y aquí lo que me gustaría sugerirles es de que la mansedumbre es justamente lo opuesto a qué, a la violencia, con paz. Y Santiago aquí nos dice que si en nuestro corazón hay celos y contención, es decir, si hay contienda, esta no es una sabiduría de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, es decir, que proviene del diablo. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y es interesante que aquí se presentan las dos sabidurías, ¿no? La sabiduría terrenal, animal, diabólica, que en realidad uno podría llegar a afirmar de que no es una sabiduría porque no permanecerá eternamente, y después la sabiduría que proviene de Dios. Y la sabiduría de Dios, esa agua dulce, de esa fuente de la cual no procede otra cosa, es mansa, es pacífica, es amable, es pura, es benigna, no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía. Y lo que me gustaría destacar de este versículo y resaltar es de que Santiago y el Señor por medio de Santiago nos llama y nos invita a que tengamos entendimiento, a que tengamos sabiduría. ¿Y esto en qué consiste? En saber y en conocer que de la fuente de Dios, de Cristo, proviene la mansedumbre, proviene la paz, proviene la benignidad. Y aquí lo que sería importante destacar y tomar nota es de que el Señor, por medio de Santiago, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que tengamos sabiduría, de que tengamos entendimiento, de que comprendamos que de Dios no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, que su agua es un agua de vida, de que su agua es un agua de paz, que son aguas que corren mansamente, que de Dios como fuente, ¿qué es lo que proviene? Proviene la mansedumbre, es justamente lo que nos dice el versículo, ¿no? Obras en sabia mansedumbre, que de él proviene la benignidad, la paz, la mansedumbre, lo amable, lo pacífico, lo lleno de misericordia. Y nos dice el Señor: seamos sabios y entendamos esto, que si hay contiendas, si hay disensiones, si hay falta de mansedumbre, eso proviene de otro lado, es diabólico, tiene su origen en donde, en Lucifer, en el gran rebelde,
en donde se halló maldad en primer lugar, en donde se halló violencia en primer lugar. Y nosotros leemos en Mateo capítulo 11, versículo 28, que Jesús nos invita y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo aquí mismo nos dice: yo soy manso y yo soy humilde de corazón. Esas son las cualidades, esos son los atributos del ser de Cristo. Él no es diferente a eso. En Él se encuentra la paz, en Él se encuentra la mansedumbre, y la mansedumbre es justamente lo opuesto a la violencia. Y en ese sentido, me gustaría que miremos un poco el versículo y contrastemos entre Lucifer y Cristo. ¿Qué es lo que sucedió con Lucifer? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y cuando vimos esto, lo mencionamos, pero no lo comprobamos con las escrituras. ¿Por qué se enalteció tu corazón? ¿Por qué se enalteció el corazón de Lucifer? Porque se olvidó que de Cristo provenía todo lo bueno que él tenía. Él eligió conscientemente, voluntariamente, olvidarse que toda su hermosura provenía de Cristo, y se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Dijo, después de enaltecerse, dijo: seré semejante al Altísimo, porque empezó a codiciar, a anhelar la posición de Cristo. Cristo igual al Padre, Cristo igual a Dios, Cristo igual al Altísimo, quiso ser igual a Cristo, que era igual al Altísimo. Y nosotros encontramos que eso lo lleva a tener una multitud de contrataciones, y por esa causa se llenó de violencia. Y lo que me gustaría sugerirles en este contexto es de que el fruto del orgullo es la violencia. Que antes de que se manifieste la violencia, primero, ¿qué es lo que hay en las personas? Hay orgullo. Es como una relación fuente-canal, en el cual la fuente es el orgullo, y la manifestación de ese orgullo, ¿en qué se ve? Se ve en la violencia. Y nosotros, por el otro lado, tenemos a Cristo. Y me gustaría sugerirles aquí de que la humildad de Cristo lo lleva a que Él sea humilde. Él no necesita demostrar nada, Él no necesita pelear por nada. Él confía plena y ciegamente en la palabra de su Padre. Es su humildad que se manifiesta y se da a conocer y se ve por medio de ¿qué? De su mansedumbre. Y nosotros leemos de Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 5, corroborando todo esto, ¿no? Que nos dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y nosotros tenemos aquí que las escrituras nos presentan a Cristo como siendo el manso. Él es rey, tiene razones para estar orgulloso, sin embargo él no es orgulloso. Él es humilde, Él es manso de corazón. Y esto es una reflexión de lo que nos presenta Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y es interesante porque esta palabra humilde en hebreo también en algunas ocasiones se ha traducido como manso, o conlleva en sí mismo, en la raíz de esta palabra, el concepto de la mansedumbre. Y así vemos cómo la palabra orgullo y violencia van de la mano, y la palabra humildad y mansedumbre, por otro lado, también van de la mano. Es interesante porque en Mateo se está citando de Zacarías y se elige traducir como manso. Y nosotros encontramos otra referencia de esto en Salmos capítulo 45, versículo 2, que nos dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, hablando de Cristo, ¿no? La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Así que nosotros vemos que Cristo
cabalga sobre palabra de verdad, sobre palabra de humildad, de mansedumbre. Y es interesante porque la palabra es simbolizada por la espada. Es una espada de mansedumbre, de humildad. Muy interesante cómo se presentan estos conceptos. Y quizás lo que quisiera resaltar de esto es de que nosotros leemos de que en Cristo nosotros tenemos una fuente de humildad y una fuente de mansedumbre, de paz, y que no erremos, no nos confundamos, seamos sabios, es la apelación de Santiago, y entendamos que de Cristo no puede salir algo diferente. Por eso después en 2 de Corintios 10:1 nos dice: yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y continúa el texto, pero noten ustedes que la apelación que Pablo le hace a los corintios es por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y es de Cristo únicamente de quien nosotros podemos aprender humildad y mansedumbre. En Salmos capítulo 25:8 nos dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y aquí nosotros tenemos nuevamente las palabras, ¿no? Humilde y manso. Y porque el Señor, porque Jehová es bueno y recto, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Él enseñará a los mansos el camino para ser mansos, guiará a los mansos en su camino. Y esa mansedumbre proviene porque Cristo se las da. Cristo es la fuente, el origen de la humildad y de la mansedumbre. Mansedumbre como opuesto ¿a qué? Opuesto a la violencia. Y naturalmente ahora nos queda a nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros? Noten ustedes, en primer lugar, quizás la disyuntiva que tuvo el pueblo de Israel en la antigüedad y el error que ellos cometieron. Lo leemos en Isaías capítulo 30 a partir del versículo 8. Lo habíamos leído en el tema anterior, pero lo volvemos a leer para resaltar estos puntos. Noten ustedes que a partir del versículo 8 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ella os habéis apoyado, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisistes, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Y la verdad que tremendo, impresionante la experiencia del pueblo de Israel, lo que ellos vivieron. Ellos no quisieron oír la ley de Jehová que decía: no matarás. ¿Y qué fue lo que hicieron? Desecharon esa palabra y confiaron en violencia e iniquidad, cuando el Señor, ¿qué es lo que quería? Quería salvarlos en descanso y en reposo, en quietud y en confianza. Y aquí es donde nosotros vemos cómo el pueblo de Dios desechó a Jehová, fuentes de aguas vivas que corren mansamente, y eligió
las cisternas rotas de Rezín. Así nosotros vemos cómo el pueblo de Israel de la antigüedad desechó la paz, la mansedumbre, desechó al Cordero de Dios y eligió en cambio la violencia y el orgullo del gran rebelde. Y ese es el gran peligro que nosotros podemos correr hoy. En ese sentido, no tenemos que olvidar que no está en nosotros mismos la mansedad, la humildad y la paz. Esto es tan solo algo que Cristo nos puede dar. En Mateo 11:28, que lo leímos recién, lo volvemos a leer, nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Noten ustedes que aquí el versículo nos dice que nosotros necesitamos aprender algo de Cristo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. No lo sabemos y no lo conocemos. ¿Qué es lo que no sabemos y lo que no entendemos? De que Cristo es manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros conozcamos esto, lo aceptemos en nuestro corazón, entonces hallaremos descanso. ¿Por qué? Porque recibiremos el descanso que Cristo tiene en esa condición, por ser humilde y ser manso. Y así se podrá cumplir lo que nos dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo es el que nos da la humildad y la mansedumbre y la paz. Pero para ello, primero, tenemos que contemplar a Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde. ¿Y cómo es que Él nos da la paz y la mansedumbre? Nos la da dándonos el Espíritu Santo, porque en Gálatas 5:22 nosotros leemos que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es interesante porque ¿qué es lo que nos dice esto? Que la mansedumbre solo existe en donde el Espíritu de Dios está. Si el Espíritu de Dios no mora en el corazón, no hay mansedumbre, la persona no es mansa. Y así, recibiendo la mansedumbre por el Espíritu de Dios, podemos recibir lo que Cristo nos prometió. En Mateo 5:5 nos dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que los que heredan la tierra no son los violentos, no son los que usan la fuerza, sino que son los mansos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esta es una cita que Jesús toma del Antiguo Testamento, y la vamos a leer ahora, que se encuentra en Salmos capítulo 37 a partir del versículo 3. Dice de la siguiente manera: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Sigue en el 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Noten ustedes qué interesante este versículo, y de aquí estaba citando Jesús cuando dijo que los mansos serán los que recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué es lo que destacamos? Nos dice que confía en Jehová y hace el bien. El hacer el mal, la violencia, viene como consecuencia ¿de qué? De no descansar en Jehová, de no confiar en Él. Confía en Jehová y haz el bien, y consecuentemente, ¿qué es lo que sucederá? Habitarás en la tierra, recibirás la tierra por heredad, te apacentarás de la verdad. Y es interesante porque dice: deja la ira y desecha el enojo. ¿Fuentes de qué? De la violencia. Y después sigue diciendo, ¿no? Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los que heredan la tierra? Los mansos. ¿Y los mansos qué es lo que hacen? Confían en Jehová, esperan en Jehová, confían en que Él hará a su tiempo lo que tenga que hacer. Y así nosotros vemos que son los mansos
los que heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y es interesante que los impíos, dice, desenvainan la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Y aquí el pobre es otra palabra que en su raíz original conlleva el significado de la mansedumbre, de la paz, y tiene el sentido no tanto de pobreza en, eh, en bienes materiales, sino más bien pobreza de espíritu, así como dijo Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese sentido, ¿no? Y nosotros leemos que los impíos desenvainan espada para derribar ¿al qué? Al manso, al pobre en espíritu. Y lo curioso, o quizás no tan curioso, pero sí muy interesante, es que la misma espada de los impíos entrará en su corazón. Lo dice el versículo 15. Tremendo, terrible. Y así es como que nosotros vemos que la promesa de la tierra le fue dada a Cristo. A Cristo, la simiente, se le prometió que se le iba a dar la tierra. Y Cristo es el manso y humilde. Y todos aquellos que reciban el Espíritu de Cristo y reciban la mansedumbre de Cristo serán mansos, y también ellos vivirán y heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque confían en Jehová. ¿Por qué? Porque esperan en Jehová. Y nosotros leemos también en Salmos capítulo 76, versículo 7, en este contexto, dice: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Así que cuando Cristo venga, cuando se escuche su voz en los cielos anunciando el día y la hora de la venida de Cristo, cuando se escuche la voz de Dios anunciando el juicio de Dios, la venida de Cristo, cuando en las Escrituras se nos dice quién podrá estar de pie en el día de su venida, en ese día, ¿qué es lo que Cristo viene a hacer? En el nombre del Padre, viene a rescatar ¿a quiénes? A los que son mansos, no a los que viven, ejercen y creen en la violencia, sino que Cristo va a venir ¿a qué? A salvar a los mansos de corazón. Y nosotros leemos en Proverbios capítulo 22, versículo 4, que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del amor de Jehová. La humildad trae mansedumbre. La humildad y la mansedumbre, atributos de Cristo, los recibimos por el Espíritu de Cristo. Recibiendo el Espíritu de Cristo, venimos a ser herederos de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos recibido la mansedumbre de Cristo. Y así vemos que la remuneración, el pago de qué, de esa humildad que hemos recibido y del temor de Jehová, es riquezas, honra y vida. Y nosotros leemos el consejo que se nos hace a nosotros ahora específicamente. En Colosenses capítulo 3, versículo 8 leemos que dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ni mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y noten ustedes la apelación, el llamado que se nos hace. Se nos hace a que abandonemos ¿qué? Que abandonemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras. Es decir, que abandonemos al viejo hombre, que dejemos de ser esa fuente de agua amarga, de esa fuente de muerte, y que seamos revestidos del nuevo hombre, y que seamos hechos a la imagen de ¿quién? De Cristo. ¿Y esta imagen en qué consiste?
en que es de entrañable misericordia, que es solo benignidad, de que es solo humildad, de que es de mansedumbre lleno, que es de benignidad, de paciencia lleno. Somos llamados a ser hechos a esa imagen, a abandonar todo lo otro, a dejar la ira, la bronca, las malas palabras, a dejar de lado las palabras deshonestas, las mentiras, y a ser revestidos, hechos a la imagen de Cristo. ¿Y Cristo cómo es? Está lleno de mansedumbre. Así es como es Cristo. En Él no hay violencia. Y a esa imagen somos invitados a ser transformados. Y este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque justamente el sello de Dios, ¿en qué consiste? El sello de Dios consiste en ser hechos a la imagen de Cristo. Así, nosotros somos llamados a un destino glorioso, a ser hechos a la imagen de Cristo. Y Cristo no tiene violencia. Está lleno de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nosotros tenemos que abandonar lo otro y recibir, aceptar ese espíritu y ser hechos a la imagen de Cristo. Y noten cómo dice 1 de Timoteo 6:11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. A eso es a lo que se nos llama, a seguir y a recibir la mansedumbre de Cristo. En 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que el siervo de Dios, aquel que enseña la palabra de Dios, ¿cómo es que tiene que actuar con aquellos que están en el error? ¿Cómo es que tiene que actuar con aquellos que se oponen, es decir, que luchan en contra de su mensaje? Lo tiene que hacer con mansedumbre, lo tiene que hacer con paz, lo tiene que hacer con misericordia. Y esta es una cualidad, es un atributo ¿de quién? De los que son siervos de Dios. ¿Por qué? Porque caminan en el mismo camino que Cristo caminó. Y en Tito 3:2 nos dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El llamado para el hombre de Dios es demostrar en todo tiempo y lugar toda mansedumbre para con todos los hombres. En 1 de Pedro 3:4 leemos, el contexto nos habla e invita a vestirse, ¿no? A estar cubiertos, ¿no? Especialmente de las mujeres, pero entiendo que también, eh, hablando de la mansedumbre, hace referencia al hombre también. Y el versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, esa vestidura, ¿no? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y el 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la invitación del Señor es a estar revestidos, a responder, a explicar, a predicar, a hablar con aquellos que inclusive se oponen con toda mansedumbre. El llamado del Señor es de que en todos los tratos que nosotros tengamos con todos los seres humanos, independientemente de nuestra condición y de la condición en la cual ellos estén, independientemente de lo que esté sucediendo en el momento, que nuestro trato con ellos sea siempre ¿de qué? De benignidad, de paciencia, de humildad y de mansedumbre. Y noten ustedes cómo se presenta esta profecía en Isaías capítulo 29, versículo 18, que dice que en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se debelan para hacer iniquidad. Y aquí nosotros volvemos a tener la palabra humildes, ¿no es cierto? Conectada con la palabra violencia, humildes que en su raíz
trae el concepto y el significado de la mansedumbre. Y se nos dice que va a haber un tiempo en el cual el Señor abrirá los ojos de quienes, de los ciegos, y abrirá los oídos de los sordos. Y los humildes, los que hayan recibido el espíritu de humildad, aquellos que sean mansos de corazón, crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque la violencia se acabará, porque el violento se habrá acabado. Tremendo contraste y hermosa profecía que se nos presenta respecto de estos dos puntos, ¿no? De la mansedumbre y la humildad, y la violencia y el orgullo. Y noten Salmos capítulo 34, versículo 2, nos dice que en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y es interesante porque dice, en Jehová se gloriará mi alma, y parece ser algo que ocurre en silencio, que no es notado y percibido por los que rodean a la persona que vive esto, de que se gloría mi alma. Sin embargo, dice que lo oirán los mansos. Y el hecho de gloriarse en Jehová, en encontrar y hallar gloria en Jehová, ¿qué es lo que ocurre? Hace que haya una manifestación externa que lo oigan los mansos de corazón. Y esa manifestación de la gloria de Dios, ¿qué es lo que ocurrirá? Generará alegría en los mansos. Y noten esta apelación que se nos hace y se nos invita, ¿no? Se nos llama encarecidamente a hacer. En Sofonías capítulo 2, versículo 1 nos dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad juicio, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Tremendo, terrible. ¿Y qué mensaje para la iglesia de la Odisea que se cree rico? Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Y así nosotros vemos la invitación, el llamado que nos hace Dios a de qué, a de que busquemos la mansedumbre. ¿Por qué? Porque esa es la justicia. Buscando la mansedumbre, buscamos la justicia de Dios. Quizás seamos salvos en el día de la ira de Dios. Y esto automáticamente nos dice que si no buscamos mansedumbre, ese día nos encontrará perdidos. Noten ustedes cómo dice Isaías capítulo 40, versículo 9, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Noten ustedes qué hermoso mensaje, qué hermosa profecía respecto a la obra de Cristo y del pueblo de Dios que va a vivir justo antes de la segunda venida de Cristo. Noten ustedes que se le dice al mensajero, ¿no? A la anunciadora de Sión, al mensajero de la Nueva Jerusalén o al mensajero de Jerusalén, ved aquí al Dios vuestro, miren, contemplen la gloria del Señor. He aquí He aquí que Jehová el Señor viene y su recompensa viene con él. Y es interesante porque nos decía el versículo que él viene a salvar a todos los mansos de la tierra, ¿no? A aquellos que buscaron mansedumbre. Y nos dice que Cristo nos vendrá a buscar y nos llevará y nos pastoreará por aguas mansas, por aguas apacibles, y nos guiará y nos confortará como un tierno y delicado pastor. Dice que las pastoreará suavemente a las ovejas recién paridas. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Qué hermosa ilustración, qué hermosa imagen de Cristo, humilde y manso. Que Dios nos ayude para
entender esto, para recibir su entendimiento y su sabiduría, y de esa forma poder recibir su humildad, la humildad que hay en Cristo, la mansedumbre que hay en Él, y ser hechos a la semejanza de Cristo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardar